Me presento muy rápidamente, soy José Manuel Pomares Medrano, tengo a bien tener el premio MVP, estoy certificado en Power BI, también soy instructor en LinkedIn Learning, formador y consultor en BI y en Excel. Soy autor de 2 libros, Control de gestión con Excel y Power Query y plantillas DAX para Power BI y Power Pivot. Va a ser una sesión sobre contextos en DAX, que es una temática algo, bueno, quizá controvertida, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero los contextos son algo muy importante a la hora de trabajar con DAX y vamos a intentar que hoy, bueno, pues hacer algo lo más sencillo posible, pero que sea efectivo y productivo para todos vosotros. Vamos a ver un poco el menú que tenemos. Está compuesto de distintos temas relacionados con los contextos en DAX. Vamos a empezar con un concepto previo a los contextos, que es el concepto de propagación de filtros en DAX. Después vamos con los 3 conceptos que son el contexto de filtro, el contexto de fila y la transición de contextos. Y luego vamos a encontrar en una temática que ya es un poquito más avanzada, que es el contexto de filtro sombra. Y después vamos a entrar en otras cuestiones porque cuando hablamos de ellas implica hablar de contexto de filtro, de contexto de fila o de transición de contextos, todo un poquito mezclado. Y luego a ver un poquito una introducción sobre el contexto visual. En las aplicaciones analíticas no podemos usar estrategias similares a las de Excel cuando queremos manejar datos. Se nos hacen necesarias algunas estrategias para poder determinar cuáles son las celdas que van a estar incluidas en un determinado cálculo. En DAX aporta básicamente 3 estrategias: el contexto de filtro, el contexto de fila y la transición de contextos. Estos son los 3 pilares y las 3 estrategias que tiene DAX para poder acceder y determinar cuáles son los datos que en un momento dado para una fórmula se van a calcular. Vamos a empezar por la propagación de filtros. Con este archivo vamos a intentar explicar cómo se produce la propagación de filtros a través de las dimensiones. Es un poco la demostración de que cualquier valor de una fila, que sea una fila con un ítem filtrado aquí, cualquiera de los atributos, va a considerarse como un valor seleccionado. Esta es otra de las cosas que cuando se empieza a aprender DAX y los contextos, como que esto descuadra también a veces un poco. ¿Qué es eso del contexto de filtro en DAX? El conjunto de todos los filtros que hay, que pueden venir de distintos sitios, como ya veremos después. Vamos ahora a Power BI y lo vamos a ver el contexto de filtro actuando ya. No solamente dentro de la medida DAX, en el objeto visual se está filtrando desde aquí, sino que puede haber filtros, por ejemplo, con un segmentador como el que estamos viendo aquí. Con lo cual ya estamos introduciendo en el contexto de filtro un tercer filtro. Hay cosas que alteran el texto de filtro, filtros y modificaciones de contexto aportadas por Calculate o Calculate Table en su segundo y siguientes argumentos. Calculate es una función muy especial y es la única función que es capaz de modificar el contexto. Entonces, entre todas estas cosas y quizá alguna complementaria que podemos agregar, como la que he dicho antes, pues estos serían los componentes. Si te parece bien, José Manuel, te leo una pregunta que tenemos en el chat. ¿Hay alguna diferencia entre los filtros explícitos desde un visual y los filtros realizados desde el panel de filtros? Yo creo que estamos ya en condiciones entonces de meternos en el otro pilar, que sería el contexto de fila. Aquí podemos hacer una primera aproximación un poco teórica y luego nos vamos también a intentar visualizar. Y la palabra contexto, para el contexto de filtros se utiliza para una cosa y para el contexto de fila se utiliza la propia palabra contexto para otra cosa distinta. Y esto ya es lo que también lía un poquito. Entonces, esta es otra de las utilidades de poder acceder a un contexto de fila, ¿eh? El hecho de crear columns con determinadas funciones que lo pueden hacer. Llegamos a ese tercer pilar, que es la transición de contextos. Nadie va a aprender lo que es una transición de contextos con una definición así. Aquí tenemos la película de una transición de contextos. Cosas que tenemos de forma complementaria que saber sobre la transición de contextos. Una transición de contextos ocurre siempre si y solo si existe una función Calculate. Bien, el contexto de filtro sombra. Esto es un tipo de contexto de filtro creado exclusivamente por las funciones iteradoras. Bueno, pues esta es la explicación de AllSelected, de por cómo se obtienen esos acumulados y que el mecanismo es el contexto de filtro sombra. Algunas cosas a tener en cuenta. Los contextos y su influencia en las distintas vistas. Y ahora vamos a hablar de contextos también en la vista de consultas DAX. Vuelvo a decir, esto a la gente que sabe DAX lo verá muy claro, pero cuando estás empezando a aprender DAX
Esto a veces no se tiene claro. Yo recuerdo que cuando empezaba esto no lo tenía claro y entonces, pero si yo quiero hacer aquí una función if, si calculate está dentro de un contexto de fila, entonces calculate ejecuta la transición de contexto. Un calculate anidado dentro de otro calculate. ¿Qué pasa con el resultado de esta función, ¿no? O de esta medida? Vamos con el contexto visual. Es un gráfico, pero hay una tabla por detrás. Y eso cuando estamos con cálculos visuales lo podemos visualizar. Sí que tiene una utilidad porque resulta que si yo soy capaz de hacer un cálculo donde aquí en esta celda me ponga el total del nivel superior, yo voy a poder construir un porcentaje respecto del nivel superior. Y la verdad que tú dices, y nada más, ¿te parece poco?